Me volví adicta a Amélie Nothomb y me leí una docena de sus libros sin parar. Por eso este video tiene por nombre Maratón de Amélie. Empezamos. Amélie Nothomb es en realidad la baronesa Fabienne Claire Nothomb. Sí, baronesa, lo escucharon bien. Una escritora belga de lengua francesa y es miembro de la Real Academia de la Lengua y de la Literatura Francesas de Bélgica. Sin embargo, nació en Kobe, Japón, en 1967. Está de más decir que aprendió japonés a la perfección y sus primeras obras tratan de su vida en Japón, de manera que su infancia y adolescencia las pasó en Extremo Oriente, China y Japón. Su padre era embajador, así que lo mandaban por todo el mundo y ella junto con su hermana Juliette se daban la gran vida, sobre todo cuando les tocaba países de Occidente. Su último libro se llama Primera Sangre. Fue premio Renaudot y tienen reseña en el canal y es un homenaje a su padre. Entonces es ahí que todo nos hace más sentido, ¿verdad? Ha sido premiada muchísimas veces, su carrera ha sido muy prolífica, desde que decidió escribir no paró más. Sus libros son cortitos pero potentes y esa es una gran ventaja, tanto para ella como para sus lectores. Cuando uno empieza ya no quiere parar y quiere más y más y más, porque son historias muy bizarras, extravagantes, divertidas, con unos diálogos maravillosos, reflexiones profundísimas y combina autobiografía, pasando por la sátira, el drama y terminando por la fantasía y el absurdo. Ella siempre utiliza todos los recursos de la estética contemporánea, es decir, utiliza la experimentación, la diversidad, la ruptura con lo tradicional. Su escritura refleja los cambios sociales, culturales y políticos de la época que le tocó vivir, y por todo eso es un placer leer sus obras. Es una propuesta diferente, no es para todos los gustos y sí, es cierto, a Amélie Nothomb o la amas o la odias. A veces creo que está completamente loca. Higiene del asesino, 1992, 104 páginas. Este es su primer libro, es la primera novela publicada en idioma original en el año 1992. Es una de las mejores en todo sentido. De su producción literaria, una de las mejores. Nos presenta al escritor Pretextat Touch, un Nobel de literatura ya anciano y muy enfermo, a quien solo le quedan 2 meses de vida, motivo por el cual varias revistas de cultura querían entrevistarlo, pero solo 5 periodistas lograrán ese cometido. Los 4 primeros serán víctimas del genio moribundo, pero ese quinto será el único que resolverá el enigma de la vida de este hombre y de su irascibilidad y de su ostracismo durante muchos años, y por supuesto tendrá un desenlace imprevisible. No puedo adelantar más, pero creo que la escritora ha realizado un trabajo extraordinario en este relato. Explora el lado oscuro y repugnante del ser humano a través del personaje del escritor y cómo crea una fachada para no dejarlo salir. En pocas palabras nos muestra lo profundo y lo complejo que puede llegar a ser una persona que goza de la admiración de todo el mundo. Amélie Nothomb utiliza la escritura como una forma de explorar temas difíciles y liberar emociones que han estado guardadas. Tanto sus personajes como la propia autora encuentran en la escritura una manera de enfrentar sus miedos y expresar sus sentimientos más profundos. Esto nos muestra que la literatura puede ser una poderosa herramienta de expresión y de sanación personal y nos permite dar voz a nuestras experiencias y encontrar un sentido de liberación a través de las palabras. Cuestiona la fama y el éxito. ¿Qué significan? A veces, a pesar de ser rich and famous, no es una garantía de felicidad absoluta o de plenitud personal. Y aquí cuestionamos la importancia que le damos a ello. También nos presenta la dinámica del poder y de la dominación. Y esto es lo más interesante de descubrir. Ella, mediante diálogos y contrapuntos fabulosos, analiza las relaciones humanas desde una situación de poder y de control. Por ejemplo, el escritor y los periodistas, dominante y dominados. Ahí vemos la manipulación, el control para ocultar la verdad. Pero a la vez estas dinámicas pueden cambiar de un momento a otro cuando te encuentras con la persona con la capacidad de darle la vuelta. Y eso es lo que nos tiene en vilo y sin respirar durante gran parte del relato. Es brillante. Con relación al valor literario, y esta es una constante en casi todas las obras de la autora, ella demuestra un estilo narrativo preciso, conciso, prosa elegante, fluida. Es una lectura ágil, envolvente. Me gusta la habilidad que tiene para crear ambientes estresantes y cuando nos transmite emociones de una manera muy impactante. Sus personajes son complejos, memorables. El escritor es misterioso, inquietante, con una psicología bien desarrollada.
Explora su misantropía, sus motivaciones retorcidas y sus secretos. Además, los personajes secundarios están bien delineados y aportan matices a la trama. Al fin y al cabo, son dos personajes principales memorables y no puedo adelantar más. La autora suele tocar temas profundos, muy provocativos: la soledad, la identidad, la muerte, el poder, la búsqueda de la verdad. La capacidad que tiene para generar interrogantes filosóficas y éticas a través de los diálogos entre personajes es notable. Y ella maneja muy bien los cambios de tiempo, ¿verdad? La trama es muy interesante porque la progresión de la historia y la revelación gradual de secretos inconfesables nos tienen en una curiosidad constante por descubrir más y más. Finalmente, sabe cómo generar impacto emocional y provocar un espacio de reflexión a través de lo intenso de su narrativa y los temas complicados que toca. Vemos a un periodista cuando agarra a su presa y no la suelta. Y eso nos produce una serie de emociones, desde la repulsión, porque el hombre, el escritor, se defiende con todo lo que tiene a la mano, hasta que, bueno, el desenlace, ¿verdad? Es un libro que desafía el orden establecido y plantea preguntas incómodas sobre muchos temas. Eso es lo que la convierte en una obra literaria de mucho valor. Es un libro provocativo, interesante, emocionante. Es una experiencia literaria diferente. Así que nada, lo recomiendo. Hay dos libros que abandoné. Los fanáticos de Amélie Nothomb me van a matar, pero son El sabotaje amoroso de 1993, 160 páginas, y Metafísica de los tubos del año 2000 con 90 páginas. La primera, El sabotaje amoroso, es una novela autobiográfica. Son las vivencias de la autora de su infancia en China, cuando se mudaron de Japón a China para establecerse en el gueto de los diplomáticos. Su padre, como ya sabemos, era diplomático. Ella es la que narra. En ese entonces tenía 7 años y se enamora de una niña italiana de nombre Elena. En resumen, son los laberintos de la pasión desde la mirada infantil. La segunda novela se llama Metafísica de los tubos. Nos presenta la vida de una niña obsesionada por el agua y adopta la inerte forma de un tubo como condición existencial. Nuevamente la carga autobiográfica y las reflexiones filosóficas densas, profundas. Acá me di cuenta que tenía una relación de amor-odio con esta autora. Creo que fumó de la mala al escribir estos libros. Sinceramente son los que menos me gustaron, pero creo que en otro momento les voy a dar una nueva oportunidad. Así que nada, lo siento. Atentado, 1997, 144 páginas. Se trata de Epifán Otos, un hombre de aspecto horrible. La gente lo veía por la calle y se asustaba. Renunció al amor por ese motivo, pero a los 29 años conoce a la hermosa Ethel, una actriz de poca monta, que representa su ideal de belleza interior y exterior, porque a Ethel no le importaba el físico de este personaje y le brindó su amistad sincera, nada más. El punto de inflexión de la novela sería cuando hace acto de presencia el narcisista Javier, un pintor medianamente conocido y con un ego colosal, y Epifán lo considera indigno para Ethel. ¿Y no puedo contar más? Como siempre, Amélie Nothomb crea buenos personajes. Son pocos y esa es una gran ventaja. Están llenos de contrastes, de características distintivas. Los mete en situaciones extremas en donde los hace bailar al ritmo de las bajas pasiones, de la crueldad, de la violencia y del humor. Vemos qué es lo que pasa cuando nos desconectamos de la realidad, o sea, entre el deseo y la realidad objetiva y sus consecuencias. En cuanto a la estructura, la historia sigue una estructura completamente lineal. La narración es muy fluida, con momentos de tensión, de drama, de chispazos de humor magistrales. Finalmente, el tema de fondo de la novela es básicamente el manejo de las emociones intensas que surgen del rechazo y de la obsesión. Es altamente recomendable. Estupor y temblores, del año 1999, 71 páginas. Es una novela semi-autobiográfica con muchísimo éxito en Francia, que relata la experiencia de la autora trabajando en una empresa japonesa de nivel mundial durante un año, periodo de duración de su contrato. El título hace referencia a la exigencia que hacía el emperador de Japón en aquel entonces a sus súbditos para que así se presentaran ante él, con estupor y temblores como parte del protocolo de la corte. Y esto, en nuestros tiempos, describe claramente una sensación de miedo y de ansiedad en un centro de trabajo altamente jerarquizado. Esta experiencia fue ante todo un choque cultural. Amélie
nuestra protagonista se sentía completamente apabullada por varios factores. Primero, la fuerte jerarquización instalada en todos los ámbitos de la sociedad japonesa. La limitaba, la asfixiaba, no le estaba permitido usar su talento, estaba a merced de los jefes inmediatos al margen de su talento. En segundo lugar, por ser occidental y mujer, y no llegar a comprender del todo esta dinámica. Y en tercer lugar, por su jefa, una mujer perversa, pero a la vez víctima de este orden establecido de superiores sádicos, quien le propina miles de humillaciones a Amélie, que van desde hacer trabajos absurdos, como dedicarse a servir té y sacar fotocopias 80 veces, hasta ocuparse de los baños de hombres. O sea, la degradación absoluta y total. Tiene un gran final y te la haces en una sentada. Esta novela nos presenta el choque cultural entre Oriente y Occidente con un humor al que Amélie ya nos tiene acostumbrados. Es la necesidad de aprender y adaptarse a nuevas formas de pensar y actuar. La sociedad japonesa valora en gran medida la obediencia y el respeto a la autoridad. Y Amélie se enfrenta a una jerarquía rígida en su lugar de trabajo, donde se espera que los empleados cumplan estrictamente con las normas y directrices establecidas. De ahí no se pueden salir. Entonces, esto nos plantea interrogantes sobre la libertad individual, la iniciativa y hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra autonomía en favor de la estabilidad empresarial y el reconocimiento social. En definitiva, este relato nos da la oportunidad de reflexionar sobre el encuentro entre culturas distintas, la obediencia, el ansia de ascenso social y la perseverancia ante la adversidad. La recomiendo. Diccionario de los nombres propios del 2002, 67 páginas. Antes de este libro se lanzó Cosmética del enemigo, del cual ya tienen reseña en el canal, por si acaso. Este libro, ¿de qué va? Tenemos a Fabien y a Lucette, una pareja de esposos muy jóvenes. Se casaron muy enamorados, pero se dieron cuenta de que la convivencia no es un cuento de hadas. Después de muchos conflictos, Lucette decide matar a Fabien, estando embarazada de su hija Plectrude. Lo que alegó Lucette cuando la policía le preguntó el motivo de su actuar, ella dijo que lo mató porque iba a ponerle nombres mediocres a su niña y no lo pudo soportar porque en su cabeza trastornada eso los hubiera llevado al desastre y a la destrucción. Clemence, hermana de Lucette, decidió adoptar a Plectrude como una hija y nunca le dijo nada de su origen. Plectrude destaca por su esplendor indomable y por su capacidad de seducción a todo el que la miraba. El libro la describe como espléndida, intensa, enigmática, extravagante, silenciosa, seria, reflexiva, etc. Casi mágica. Pero tenía un problema. Todos la miraban, menos el chico que le gustaba, porque en el colegio era una completa idiota, solitaria, torpe y sin amigos. Pero empezó a practicar ballet y ahí era toda una estrella. Y no puedo contar más. Este es un libro raro. Es muy difícil clasificarlo dentro de un género específico. Combina drama, singularidad y tragedia en partes iguales. Son pocos los personajes que participan en la novela y como siempre son complejos, no son estáticos, evolucionan constantemente y nos sacan de nuestra zona de confort, creo yo, para mostrarnos sus historias retorcidas que nos dejan reflexiones sobre la naturaleza de los seres humanos bastante importantes. Es por eso que me gusta esta autora. Nunca nos deja indiferentes y siempre le da un toque filosófico a sus libros para zamaquearnos un poquito y hacernos pensar. Al comienzo nos presenta a dos personajes que sufren la disonancia que hay entre las expectativas románticas y la realidad cotidiana. De arranque le añade una capa de realismo a la historia. En estos mismos personajes vamos a poder apreciar la fragilidad de una mente perturbada, cómo se cruzan los límites de la cordura simplemente por miedo. También están los secretos inconfesables, en este caso los secretos familiares, y cómo estos afectan nuestras relaciones y cómo alteran la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Plectrude me parece un personaje muy interesante porque en ella apreciamos una dualidad. Es una persona con una belleza salvaje y un don de seducción casi mágico, pero también como alguien solitaria, sin amigos y extraña. Y el caso es que las apariencias pueden ocultar profundas contradicciones internas. Me gusta algo que Amélie Nothomb casi siempre hace en sus relatos y es que nos presenta el poder del arte como medio de escape. En el caso de Plectrude es el ballet y es el teatro. Ella encuentra un lugar para ser ella misma y liberarse de sus problemas y limitaciones. Es un sitio donde ella brillaba y hacía muchos sacrificios para mantenerse en ese nivel porque para ella era algo vital. En realidad, en el fondo, creo que es la importancia de la aceptación ante el rechazo y del perdón por encima del resentimiento.
Finalmente nos presenta el impacto del destino y la fatalidad, el peso de la culpa, el remordimiento, la doble moral, los límites que estamos dispuestos a llegar para proteger nuestros propios intereses y no asumir las consecuencias de nuestros actos. Y como si fuera poco, la autora usa el recurso de la autorrepresentación para vincularse con la protagonista. Creo que es imperdible. Me parece que a muchos no les ha gustado esta historia por los comentarios que he leído, tal vez porque tiene mucha ambigüedad y mucho simbolismo. Por ejemplo, desde la belleza mágica de Plectrud, que la hace ver como una especie de hada, hasta el río Sena, como escenario de encuentros y decisiones importantes. Todo esto nos da pie para leer más allá de la superficie de la trama y probablemente eso le incomode a mucha gente. Lo considero interesante, pero no parece ser del gusto de la mayoría. Por lo general, toda su producción tiene calificaciones muy bajas en Goodreads porque no es una autora para todos, como ya lo dije, pero cuando le agarras el gusto, por lo general encuentras lo que estabas buscando, a la escritora diferente. Así que nada, yo recomiendo esta lectura que se hace en un ratito.